les ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen 1000 palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui, con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, chiqui,
chiqui, chiqui, chaca. Con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca. Con su chaca. Muy buenas noches con quienes están conectados en el Zoom, de manera especial Doris, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a dialogar con nosotros y a todas las personas que también en vivo nos siguen en Facebook. Bienvenidos, hoy tenemos como invitada especial Doris Marroquín, ecuatoriana. Nacida en Quito, Ecuador, de madre chilena y padre ecuatoriano, sexta de 9 hermanos, una familia numerosa. Desde los 14 años le tomé el gusto a la lectura, amante de la lectura romántica. Siempre estaba leyendo, además que me prohibían ver televisión. Me ha gustado colaborar con grupos de ayuda. Desde los 18 años hasta los 24 fui catequista en la parroquia San Leonardo Murialdo de Quito. De ahí continué colaborando en la misma parroquia en otras actividades como Cáritas. También he colaborado con el Hospice San Camilo, y pues es un hospital donde están personas ya desahuciadas, digamos, ¿sí? Ayudan pues en la etapa final. En el 2018 fundé el grupo de mujeres graduadas. Aquí, ¿cómo se pronuncia? ¿En qué idioma es? Dream Builder. Ayuda, auxilio. Inglés, Dream Builder. Los sueños, edificio de sueños, algo así la traducción, pienso. Un curso de emprendimiento de mujeres organizado por la Embajada Americana, hoy llamado AWE. Estudié ingeniería en administración de empresas y tecnología en turismo. Me dedicaba a cumplir los sueños de las personas que buscan conocer el mundo. Y personalmente he tenido la oportunidad de visitar y llevar grupos a varios lugares en América, Europa y Asia. Entonces hay que completar, faltaría solamente África y Oceanía. Tengo una agencia de viajes y hoy estoy terminando mi maestría en turismo, innovación y gestión de destinos y trabajando por el turismo hacia el Ecuador. Una bonita labor. Bienvenida, Doris. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación más bien y por esta oportunidad de conversar un momento de esos sueños que uno tenía de joven y que se lograron cumplir. Bueno, sigue siendo de espíritu joven, la cédula es la vieja. Así es. Y en este día tan especial que justo me haces la invitación, en el Día de la Mujer, que también nos hace ver que hemos logrado algunas cosas y nos toca seguir trabajando como mujeres, pero un feliz día a todas aquellas que nos están escuchando. Muy bien, entonces allí pues hacemos llegar un corazoncito, una carita alegre y hacen magia entonces para todas las mujeres. Eso. Muy bien. Doris, pues nuestro objetivo allí como Unicornio Multicolor es promover la lectura. Entonces tenemos los grupos con los niños pequeños. De 3 edades hemos hecho los grupos, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12 años. Y también estaba incursionando en esto de las lecturas conjuntas, una vez por mes un libro. Entonces nos reunimos los lunes 7:30 de la noche, el segundo lunes de mes, y se propone la lectura de un libro. Y al mes siguiente se comenta el libro leído y se propone otro libro y así estamos. Un grupito pues incipiente y que espera ir creciendo. Entonces, en los diálogos hemos tenido algunos escritores y luego últimamente, ya que nos llamó la atención, allí decían que en un país en Europa, que hay la biblioteca de personas, que uno va a la biblioteca y pide hablar con una persona. Entonces, qué bonito conocer la experiencia de las personas. Así que en las últimas sesiones hemos tenido pues historias de vida, que nos narran, que nos cuentan un poco qué es lo que hacen, qué es lo que les mueve y a dónde quieren llegar. Así que Doris, pues, que saca la cara por el Ecuador en el turismo. Cuéntame un poquito de esta experiencia de la agencia de viajes. Ahora pienso que una experiencia muy difícil por la situación de bloqueo por la pandemia. Y ahora, pues, el iniciar nuevamente
a abrir las fronteras y atraer el turismo al Ecuador y llevar también de aquí a otros países a conocer el mundo. Cuéntame un poquito de tu actividad. Bueno, pues encantada, sabes que yo les felicito primeramente esto de promover la lectura, porque cuando yo era niña no me gustaba leer, no le veía ningún beneficio y tenía un rechazo, como que era el deber del colegio y entonces, ¿cómo voy a ponerme a hacer el deber? Siempre uno rechaza lo que le mandan de deberes. Pero sabes que a los 12, 14 años empecé a tomarle un gusto tremendo a los libros, encontré, ya pues de adolescente, encontré el amor a la lectura, justamente como les contaba, del romanticismo, de esto de los detectives, porque según yo me iba a ser detective y entonces leía mucho Sherlock Holmes, Agatha Christie, y soñaba, pues, ¿no? En esos lugares que ahí nos describían. Por ejemplo, en Sherlock Holmes siempre nos decía que Londres, un lugar un poco oscuro, con mucha neblina. Y seguía yo leyendo, pues, hay un libro que es de Ciré, un libro de como de 350 hojas que me lo leía en 4 días y me volví a leer porque me encantaba. Y me hablaba mucho de París. Y entonces me quedé con eso, ¿sabes? De los lugares especiales, de estos lugares lejanos. Y claro, pues ya uno realmente sueña con eso, se queda con esa intriga y a la final yo ya me gradué, estudié ingeniería en administración de empresas, pero quería yo visitar el mundo y sabes que también leí El país de Manuelito, que es sobre el Ecuador, sobre un niño que sale a recorrer el país, llega hasta Galápagos y, y ya pues los sueños empezaron a hacerse realidad porque yo decidí tomar en serio la carrera de turismo. Seguí, como te digo, ingeniería, pero posteriormente seguí también turismo y poco a poco la vida me fue abriendo caminos para visitar los lugares, aquellos en los que yo había soñado, aquellos que me había imaginado mientras leía, como por ejemplo, Ana Frank y entrar a un campo de concentración, visitar el lugar y conectar, ¿no? Y sentir eso de lo que debe haber sentido Ana Frank cuando le llevaron ese susto. O sea, es todo eso que uno se va imaginando cuando llega a esos lugares, ¿no? Pero la verdad es que la lectura es lo que te lleva. Yo hasta ahora, como decía, me prohibían ver televisión, entonces hasta ahora no soy muy adicta a la televisión y creo yo que en la televisión no llegas a soñar como llegas a soñar cuando lees. Es por el factor de la imaginación, ¿no? Uno mismo se crea Exactamente. todo. De hecho, muchos lectores, como ya hay muchos libros, han sido llevados a la pantalla, han sido hechos películas, muchos dicen, prefiero primero leer, después ver la película. Y luego hacen las comparaciones y dicen, no, prefiero el libro, ¿qué prefiero? Bueno, en esto de preferencias, cada uno tiene lo suyo. Pero qué bonito, a mí me llamó la atención mucho, ¿no? En los diálogos previos a esta entrevista, que decía, ya que está en la lectura, el diálogo nuestro puede llamarse, titular, llevar como título, pues, haciendo realidad las lecturas a través de los viajes. Qué bonito esto, a mí me encantó. Sí, pues, y entonces terminas justamente visitando por mi profesión. La actividad me permitió empezar a viajar porque, claro, cada país o cada empresa turística le conviene invitarte que conozcas el lugar para poder vender. Entonces uno tiene que realmente su obligación, se puede decir, en turismo es viajar, pues si no, ¿cómo vendes si no conoces, sobre todo muchos lugares distantes?
Entonces, logré empezar a viajar. Mi sueño principal era irme justamente a Europa y por ahí tuve una invitación y así empezó, así empecé a recorrer el mundo. Con suerte me casé con una persona que no había viajado, no había salido del país y entonces tu sueño también era salir, así que juntos empezamos a viajar. Y tengo 2 hijos con los que también empecé a llevarles a conocer un poco. Así que definitivamente es un alimento para el alma, es un alimento para el corazón, es una experiencia de vida, el ir conociendo cada lugar, ir conociendo sus personas, sus costumbres, a la vez que uno tiene que respetar, ¿no? Y cuando ya viajas y bueno, yo en los estudios de turismo visité el Ecuador, ¿no? Todo el Ecuador. Pero cuando ya viajas por todo el mundo, empiezas a valorar lo que realmente nosotros tenemos. Y entonces ahí te acuerdas nuevamente del país de Manuelito y empiezas a acordarte de los libros ecuatorianos y, y claro, ya retornas al país y te das cuenta que Ecuador tiene mucho, un potencial tremendo, ¿no? Para Realmente visitar. nuestro país, una bendición que tiene, tiene el paraíso y en poco tiempo puede desplazarse y experimentar los distintos climas, las alturas y todo, costa, sierra, oriente y la región insular Galápagos, ¿no? Realmente algo maravilloso. La curiosidad pues está en, a ver, estamos convencidos, y estoy convencido de cada viaje es una experiencia que te renueva, te transforma, te cuestiona. Yo estoy curioso de saber el viaje a Alemania, el viaje al campo de concentración, ahora que citabas a Ana Frank. Cuéntame un poquito de ese viaje. Sabes que es una experiencia eh, realmente bastante triste, ¿no? Porque uno se conecta te imaginas cómo estuvo tantos años encerrada y que ya cuando al fin las cosas iban mejorándose, justo ya les descubren y termina yéndose al campo de concentración y entonces uno llega ya porque en realidad yo no tenía otra conexión con el campo de concentración que el del diario de Ana Frank. Entonces, inmediatamente que estás en el lugar, conectas con el libro y te imaginas la sensación, lo duro, porque claro, empiezas ahí yo visité Dachau y ves las fotos y ves un poco la historia y ves qué dura situación la que se ha vivido. Y ahora estamos viviendo un poco eso, ¿no? Que es, tú has leído o a la final la gente joven, los chicos están viendo en la televisión las películas de guerras, las películas de violencia y está viviendo un país eso, ¿no? Que es justamente lo que decías al inicio, Ucrania, lo que le está pasando. Una situación tan triste, tan difícil, que es real. Entonces, sí, esto de los libros nos lleva a volar, a sentir y en ciertos momentos hasta todas las sensaciones se juntan. Sí, realmente impacta. Y pienso que las historias, ya que son historias de vida, alguien decía que cada libro es una experiencia de una persona en pastilla, en concentrado. Así. Interesante, me gustó eso, ¿no? Una experiencia de vida. Entonces allí pues realmente, y luego Alemania ha tenido pues, tiene una historia que también nos vincula con el Ecuador, ¿no? Quizá pocos conocen que Alemania a través de sus obras sociales, a través de sus programas, proyectos, sobre todo antes de la caída del muro de Berlín, antes de la unificación, ayudó y ayuda mucho a América Latina con los programas de Miserior y Adveniat. Entonces, mucha estamos en conexión con Alemania. Admirable que un país que en las 2 guerras mundiales y luego
dividido y luego, pues, sin embargo, resurgir después de la guerra e incluso mejorar y ayudar a los demás. Eso a mí me impresiona. ¿Qué otros lugares, pienso, habrás conocido allí en Alemania? Y luego también algún gemelaggio, que dicen algún encuentro interesante. Bueno, te cuento que yo he tenido la oportunidad de llevar grupos. Entonces me fui con un grupo de la tercera edad. Había una señora de 92 años que viajó conmigo, imagínate, por Europa. Y la verdad fue una experiencia maravillosa. Nosotros llegamos directo a Alemania y después pasamos para Suiza, pasamos por debajo del Mont Blanc, que es el túnel más largo del mundo, ¿no? Y llegamos a Italia. La verdad es que las experiencias en cada país son tan diferentes y las sensaciones, y entonces llegas a Alemania, claro, las personas son muy cumplidas en horarios, en todo lo que te van a mostrar, en los viajes que haces. Y pasas a Italia, por ejemplo, y en Italia las cosas cambian tremendamente y ya ves un poco más de la onda latina. Y entonces ahí ya el horario no es tan exacto como era en Alemania, y después pasas a España, pues, y España, bueno, pasas por Mónaco, Francia y después de España. Ese es uno de los viajes que hicimos, donde las personas, como te digo, de la tercera edad realmente disfrutaron tanto. Y yo creo que me preguntabas de Alemania, pero en general Europa es uno de los destinos que uno va una vez en la vida, ¿no? Normalmente, no regresas. De ahí yo he pasado para Asia, tuve la oportunidad de estar en China, en Japón, unas experiencias muy enriquecedoras, un viaje bastante largo, más o menos nos hicimos como 26 horas de viaje para llegar, y realmente son experiencias que quedan como alimento para toda la vida. Y todo esto viene también, ¿no? De esto de las lecturas que te decía, que uno habla del último samurái, es que uno realmente sueña cuando lee, y esos sueños tiene que hacerlo realidad. Y yo les invito a todos los que me están escuchando que realmente sueñen, y el sueño atrae. Algún día estarán ahí. Lo que nos dice Paulo Coelho, ¿no? Que el universo conspira. Así es. Así que, ¿cuándo es el próximo viaje a Japón? Me apunto a Japón. Mi ilusión es ir a conocer Japón. Bueno, pues ahora, como decía Jaime, estamos un poco parados, ¿no? La situación de la pandemia afectó tanto al turismo, tanto para nuestro querido país como para el mundo entero. Tuvimos meses sin turistas en todo el mundo. Imagínate, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que en todo el mundo iba a parar el turismo, que los hoteles van a estar vacíos, que no había quien visite los lugares, que en los museos no hay entrada? Nunca nos íbamos a imaginar esto. Pero hemos aprendido, ¿no? Bastante. Ojalá no se nos borre lo que hemos aprendido, de realmente valorar las cosas, valorar lo que se va haciendo durante el camino de la vida, y sobre todo de conocer lugares un poco más sostenibles, ¿no? Lugares más verdes, con mejor aire, de cuidar nuestro mundo. Eso es importante, que necesitamos recordar cada vez que viajemos. Ahora tenemos que valorar lo que hacemos, a dónde vamos, respetar, no ser visitantes dañinos, sino ser visitantes positivos. Cuéntanos un poquito, interesante esto de destinos verdes, turismo sostenible. Quisiera comprender un poquito más. Cuéntanos un poquito más de esto. Claro, sabes que antes de la pandemia
llegó a haber destinos donde había miles y miles de personas. Por ejemplo, si tú ibas a Barcelona, ya no tenías dónde pisar. La gente de ahí, la comunidad, ya no quería vivir en Barcelona, se iban hacia los alrededores. Y se empezó a dejar a que el turista mande sobre el lugar. Lo que busca la sostenibilidad, en cambio, es que haya una relación positiva entre el habitante de la ciudad que recibe o de la población con el turista. Los dos salgan beneficiados de ese turismo que se está haciendo. Eso es un turismo sostenible que permite que se crezca económicamente, que permite que se mantenga la cultura y que se cuide la naturaleza. La parte de turismo verde, por ejemplo, en lo que es naturaleza, se valore y se controle, porque, por ejemplo, nosotros, un ejemplo directo, tenemos una joya que es Galápagos. Una joya, pero maravillosa, no existe en otra parte del mundo, no existe. Y sabes que nos olvidamos de eso y le prestamos a todo el mundo, que todo el mundo lo conozca, que entre, y mucha gente no respeta el lugar, no lo cuida. Y se van llevando animales y se van llevando piedras. Entonces, nosotros ahora tenemos que cambiar eso, ¿no? Darle una vuelta y hacer que se valoren los lugares, que Galápagos sea un lugar, un destino soñado. ¿Sabes que Galápagos realmente es un destino soñado para mucha gente en el mundo? Eso no sé si ustedes sepan, pero realmente mucha gente sueña en su vida visitar una vez por lo menos Galápagos. Y nosotros vamos y no lo valoramos. Entonces, tenemos que cambiar eso hacia este famoso turismo sostenible que te estoy comentando, que respete, que valore y que también la comunidad salga ganando, porque no es solo las empresas turísticas las que tienen que ganar, sino también la comunidad que vive ahí. Muy bien, interesante esto de conocer y también esto, porque la economía yo suelo decir que el circulante, porque tiene que haber el circulante para que haya también el progreso, ¿no? Bien. Exactamente. Cuéntame un poquito, ya que he hablado de Europa, de Asia, ahora de América. A ver, en América, a ver, ¿cuáles son los destinos? Acá nuestra gente, sobre todo en Quito, allí en los diálogos con personas conocidas, con frecuencia van a Estados Unidos, van a Orlando, van a Miami, van a Nueva York. No lo sé, ¿qué otros destinos hay en América? Bueno, América tiene bastante relación, a ver, la mayoría se puede decir de América, es decir, Centroamérica, Sudamérica, tiene bastante relación con Ecuador, ¿no? Tenemos similitudes con Costa Rica, con Perú, con Colombia. Pero definitivamente los lugares, los ecuatorianos, como tú dices, se van mucho para Estados Unidos, para México, también para Argentina, ¿sabes? Argentina es un país muy interesante porque tiene mucho de herencia europea. Entonces, llegas y conoces lugares construcciones tipo europeo. Pero bueno, vamos desde el norte hablando desde Canadá, y sabes que yo no conozco Canadá y no es tan fácil llegar a Canadá. Los ecuatorianos necesitamos una visa que no es tan común obtenerla. Entonces, no ha sido un mercado para Ecuador. De ahí Estados Unidos, bueno, Orlando para los jóvenes, los chicos, los niños, para divertirse en los famosos parques, que son parques construidos, ¿no? No son parques naturales en los que están todo lo que es Disney o Universal y disfrutas de todo eso que es también muy divertido. O sea, realmente para una familia, para unos niños, es un lugar muy divertido.
Y seguimos bajando Centroamérica. Panamá es interesante también. México, como te decía, sabes que México es muy, yo admiro mucho a la gente de México porque es muy orgullosa de su país. Sabes que llegas y tienen por todos lados la bandera mexicana grande, ahí flameando en todos lados. O sea, la gente es muy orgullosa. Y eso nos falta un poquito a nosotros de creer en nuestro país. Y bueno, pues vas bajando Colombia. Yo conozco el eje cafetero, que es muy bonito. También tiene lugares interesantes como parques de atracciones, pero más naturales, así que es interesante también. Y Perú, bueno, Machu Picchu es otra de las joyas que tiene el mundo. Y Chile, sabes que mi mamá es chilena, entonces tengo herencia chilena y mi primer viaje lo hice para allá porque mi mamá sentía que teníamos que conocer nuestro país porque a la final también es nuestro, ¿no? Así que son lugares muy bonitos. No conozco Brasil, pero quienes lo conocen también son lugares muy bonitos. Yo creo que cada país tiene su magia, ¿no? Tiene su experiencia, su vivencia. Y el Caribe también, que me faltaba comentarte, es lugares donde van también los ecuatorianos y que también tienen su magia de playa, sol y playa. Muy bien, te hago llegar los saludos por el Facebook, ahí, la pronunciación, Tyron Pozo. Saludos, Dori. Ya, qué gusto, Tyron. Ahí pues, y luego hay todas las personas acá. La dinámica es también quienes están conectados, pueden preguntar, comentar, sea aquí en el interno del Zoom o también pues en el Facebook. Y estoy atento y pendiente también de la pantallita. Ya. Realmente viajar es algo emocionante y fascinante. Ahora la pregunta del millón, ¿y cómo uno hace para la economía? ¿Hay algunos planes de que uno puede ir pagando de a poquito antes de viajar, que va ahorrando? ¿Qué propuestas tiene las agencias de viaje? Uy, bueno, las propuestas son muchas, ¿no? Yo creo, antes de hablar de economía, que primero uno tiene que ponerse la meta, a dónde te quieres ir y, y ahí sí empezar a ahorrar de poco a poco. Entonces, la agencia de viajes normalmente te da la opción de ir depositando para que vayas cumpliendo tu sueño. Así también lo hacen en los bancos, ¿no? Pero sí te damos la opción. Lo más importante y que les voy a decir a toditos los que me están escuchando es que cuando tengan un sueño lo busquen cumplir. No lo dejen para después. Sabes que mucha gente me dice, mis hijos están pequeñitos, yo quiero llevarles a Orlando, pero mejor, ¿será que usted me aconseja que vayan más grandes? Yo les digo, ve, ahorita puede, váyase. Disfrute de sus hijos pequeños porque sus hijos pequeñitos, usted les va a disfrutar a ellos. Capaz que después no se puede ir, ¿no? Nadie sabe. Sabes que yo tuve un pasajero que toda su vida ahorró para irse a Europa. Llegó el momento de irse a Europa y llegó la pandemia. Y ya tiene 86 años, entonces ya cuando iba a viajar tenía 86, ahora ya tiene 89 casi y ya va a ser bien difícil, verás, que se vaya. Así que esto del dinero realmente es un medio, aunque sea hacer rifas, pero hay que viajar cuando uno quiere viajar. En Colombia encontré esta práctica. Ellos se proponen un grupo de amigos, lo que sea, le llaman por la época, por diciembre, que en Navidad hacen la natilla, entonces le llaman la natillera. Entonces, desde enero se pone un propósito de que van ahorrando entre todos y hacen actividades para que ese fondo crezca y entonces se hacen el viaje y todo, ¿no? Entonces, Oye, y te voy a contar una historia, pues una anécdota que tuvimos aquí en el Ecuador. Sabes que yo tuve una escuelita de Otavalo para adentro, que todos los niños querían subirse al avión. Entonces,
decidieron hacer esto, de todo el año hacer fiestas, reuniones, rifas, etcétera, para que los niños de sexto grado en ese entonces se suban al avión. Y entonces yo les hacía el viaje para que se suban de Quito a Manta, vayan por la Ruta del Sol y venían de Guayaquil a Quito. Y el día que ya toca el viaje, el día anterior, paro nacional del Ecuador. ¿Qué haces ahí con un paro? Sabes que yo no podía dejarles sin su sueño, porque yo para eso estoy aquí en la tierra, para cumplir los sueños de las personas. Sabes que hablé con el ministro de Turismo de ese entonces, hablé con la secretaria, me pasó con el ministro, bueno, contándoles la historia, porque yo les decía, ¿cómo podemos hablar de un Ecuador turístico si las personas que tanto soñaron en viajar no lo pueden hacer? ¿Sabes qué? Me conectaron al general de esa época, ya no me acuerdo en el nombre, al general de la policía. El general dio la orden para que les vengan acompañando los policías a todo el grupo de niños al bus y se vengan por la mitad del mundo. Yo no conozco bien el Puellar o por ahí, Sí, no sí. conozco bien el camino, pero se vinieron por ahí. Entonces los policías les Por venían, Minas. Por Minas. exacto, Sí, sí, por los Minas hay un policías camino. Otavalo. les venían acompañando todo el viaje y les iban abriendo paso. Y se demoraron 10 horas en el viaje, pero llegaron al aeropuerto, salieron a las 10 de la noche, llegaron a las 6 de la mañana, entonces 8 horas más o menos, y llegaron al avión y yo les encontré en el aeropuerto porque ellos venían de allá, como te digo, de Otavalo para adentro, y se subieron al avión y cumplieron su sueño, hicieron su viaje. Pero yo no podía dejarles hoy. Sabes que no podía dejarles sin su sueño. Qué bien. Felicitaciones, Dori. Y luego, pues, ya en los últimos encuentros, Otavalo sale a flote. Y luego Otavalo como turismo, como destino turístico. Cuéntame un poquito también allí. Pienso que tiene su atractivo. Bueno, pues la provincia de Imbabura desde 1940 fue uno de los destinos importantes, ¿no? Cuando empezó la primera agencia de viajes y Metropolitan Touring, que también empezó en esa época, Ecuadorian Tours es la primera agencia de viajes, Metropolitan Touring, ya pusieron como destino Imbabura, pues. Y Otavalo como uno de los, se puede decir, museo viviente de cultura realmente muy interesante para la gente siempre. Imbabura además tiene su belleza paisajística, sus tradiciones. Yo creo que es la primera provincia que, que se promocionó en el Ecuador, ¿no? Después Galápagos empezó a desarrollarse, pero acá se venía a visitar las culturas indígenas, y ahora sigue, pues ahora es un geoparque, Imbabura, y sigue desarrollándose. Definitivamente es un lugar turístico. Y Otavalo y la gente otavaleña es una gente luchadora. Yo tengo pasajeros que se van meses a Europa, a Canadá, a vender las artesanías, sin ningún temor, sin ningún miedo. Realmente hay mucho que aprender ahí. Hermosas experiencias, nos escribe Lucía, Alejita y Romy. Y luego está siempre Tyron Pozo. Cayambe tiene su encanto. Está Totora Sisa y el turismo comunitario es algo genial. Hay que ir a Cayambe a las fiestas de San Pedro, allí a bailar. Oye, ¿sabes qué? Ahora hablando del turismo comunitario, para todos los que nos están escuchando, ¿sabes qué? Es bien interesante. Yo creo que la gente no sabe de lo que se está perdiendo con esto del turismo comunitario. Como tú me oyes, mis hijos a la final han tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo, ¿no? Acompañándome. Y les llevé a la comunidad en Ibarra, una comunidad indígena que se llama San Clemente.
pasamos 2 noches, 3 días ahí, en una casa de la comunidad indígena que nos recibieron. La comida estupenda, las actividades súper interesantes para los niños porque hicieron tortillas, les enseñaron a cosechar papas, bueno, todo el trabajo que hacen ellos, ¿no? Y como ya tenían su preparación turística, también vinieron a las chicas que hacen tejidos, a mostrarles, ¿sabes que mi hija me dijo, este es el mejor viaje que he hecho en mi vida? Y eso los ecuatorianos no sabemos. Y ahora le damos a conocer, entonces damos eso. Como tú decías al inicio, conociendo lo de fuera, valoramos lo de dentro. Así Y es. aprender de los mexicanos, del orgullo mexicano. Quizá por estar muy cercano a Estados Unidos, ahí esto de querer mantener la propia identidad. Pienso que es el ser humano por sí mismo quiere tener su identidad, su propia identidad. Entonces, qué bonito estas experiencias. Muy bien. Bien, el tiempo va pasando y nos tenías enganchados ahí. Realmente maravilloso. Bien. La semana anterior tuvimos asimismo un diálogo con un amiguito, pues Patricio, que se dedica al transporte, a transportar. Entonces él me decía que prefiere que sea la agencia de viaje quien tenga la relación con el turista, porque el turista también es exigente. Entonces, si va a un lugar, no traga todo por entero. El guía tiene que estar preparado, porque el turista ya llega ya preparado, ya conoce, sabe. Entonces sabe hasta más, dice nosotros, de conocer. Entonces, a ver, ¿cómo son las exigencias del turismo? ¿Qué aprendizajes? Y luego, ¿cómo promover que nuestra misma gente sea acogedora y pueda permitir que llegue el turista a nuestro país? Sabes que ahí me estás haciendo varias preguntas en una sola. Bueno, entonces ponle. Pero está muy bien. Vamos desde la primera. Sabes que existe una ley de turismo aquí en el Ecuador que es como un paraguas, ¿no? Sobre la que tenemos que cumplir. Entonces, las agencias de viajes tienen que ser formales y el trabajo tiene que ser a través el transporte, el guía, el hotel, se tiene que, cuando es un viaje organizado, se tiene que hacer a través de la agencia de viajes. Ahora, después de ya cuando empezó esto de las TICs o el internet, el desarrollo de todo esto del comercio electrónico, están cambiando las cosas, ¿no? Y ya por internet encuentras las OTAs que se llaman, que son las agencias de viajes online, que también terminan siendo agencias de viajes, pero no están sujetas a la ley de turismo ecuatoriano, ¿no? Entonces terminan siendo informales. Y eso termina siendo un problema para el país, porque definitivamente el turista viene y muchas veces ya no le cumplen las expectativas que él tenía. El guía de turismo tiene que tener un curso, tiene que tener su licencia de guía y entonces las agencias debemos contratar a esas personas. Pero ya el turista ya a veces viene solo y contrata a quien encuentra por ahí en el internet y entonces termina siendo perjudicado a la final, ¿no? Porque ya no es lo mismo tener a un profesional que a una persona que solo está por experiencia. Entonces sí le oí a la persona que le entrevistaron la semana anterior y claro, pues definitivamente el turista sabe hasta más a veces que uno. Entonces, eso es importante, ¿sabes? Al igual que nosotros cuando viajamos al exterior, también a veces decimos, no, yo me voy solo. Hay lugares tal vez como América que te puedes ir solo, pero hay lugares en que es, por ejemplo, a mí me decía un pasajero, alquíleme un auto en China y yo me voy por toda China. Imagínate que los letreros en China son en letras chinas. ¿Cómo él va a manejar ahí?
Y los letreros de auxilio que te decían, ponte que la carretera está cerrada, eran en chino. Y entonces, eso quienes sabemos, nosotros las agencias de viajes somos quienes podemos, si no sabemos, podemos preguntar, ¿no? A la mayorista que se ubica en ese lugar. Entonces, por eso tenemos una asesoría totalmente recomendada. Y justamente desde allí es que se habla de lo legal. Entonces, ahora existe lo ilegal que está por todos lados a través del internet, que es difícil, ¿no? Para el ministerio estar controlando, no llega a poder controlar. Por otra parte, la última pregunta que tú me hacías, ¿cómo atraer al Ecuador a los turistas? Sabes que hay algo que nosotros nos estamos olvidando. El turismo se hace entre todos. No es solo la agencia de viajes, no es solo el transportista, el guía. El turismo se hace con también el taxista que le recibe en el aeropuerto y que le cobra lo justo, que no le quiere ver, como dicen entre comillas, la cara para cobrarle porque es turista $20 más. Nosotros tenemos que ser conscientes que juntos vamos a poder salir adelante. Separados es muy difícil. Y con eso de que, entre comillas, la viveza criolla, hacemos daño, porque con el internet ahora se enteran tranquilamente de que el costo del taxi desde el aeropuerto hasta un hotel era de $1.50, un ejemplo, ¿no? Digamos $5, y que le cobraron 20. ¿Cómo te sientes tú cuando te enteras de eso? O llegas al hotel y le dices, oiga, el taxi me cobró $20 y el señor le dice, no, solo era $5. Ya te sientes mal. Ya te sientes Pero que eso, aquí me van a robar. Entonces, eso no por eso sucede es solo que al es entre todos. extranjero, también al nacional le hacen lo mismo. Sí, y entonces no tenemos conciencia, ¿sabes? Y eso les digo yo muchas veces cuando hablo justamente con comunidades turísticas. Yo trabajé recién con el GAD de Nayón y les decía a todos dependemos de todos. Todos dependemos de todos. Si usted le atiende mal a una persona, él no va a salir diciendo en Nayón, en ese restaurante llamado tal, me atendieron mal. Va a salir diciendo en Nayón me atendieron mal. Igual a un turista extranjero, no va a decir en la ciudad de Cuenca me atendieron mal, va a decir en Ecuador me atendieron mal. Entonces, eso es importantísimo, Entonces, hay que importantísimo. crear una cultura de acogida al turismo. Eso. Exactamente, eso todavía tenemos que trabajar, la cultura de acogida, la cultura de la seriedad, del formalismo y de no quererle ver, no querer abusar a nadie, sino ser justos. Muy bien. Yo voy a compartir los comentarios, ya van llegando acá. Julia Ticaiza. Buenas noches, deseando éxitos, bendiciones a todos y felicitaciones a Doris por contar estas historias. Es un sueño hecho realidad. Y por acá también tenemos saludos de Normita Bailón. Qué lindo escucharla y en valorar lo nuestro. Gabriela Cobo Quintana. Un saludo a mi querida amiga Doris. Qué lindo escuchar esta historia. Siempre Normita Bailón, que tanto conoce nuestro país y qué lugares promocionarlas a otros países. No hay el signo de interrogación, pero está, ¿qué lugares se promueven para el exterior? Sería la pregunta allí. Bueno, pues el Ecuador tiene todo, ¿no? El Ecuador está bien dicho esto de los 4 mundos y todos cercanos unos a otros, que permite tener experiencias que en otros países nadie va a tenerlas, porque en otros países todo es lejano, ¿no? Aquí estamos, pero de la costa a la sierra en horas y de la sierra al oriente en horas, y Galápagos, que es nuestra joya de oro, ¿no? Entonces, tenemos varios lugares interesantes en Ecuador, como les decía. Sabes que algo que hay que desarrollar mucho son las comunidades, porque es algo que no es tradición y es donde puedes tener experiencias wow, que se llaman experiencias de vida, donde puedes compartir.
Esto es muy importante, ¿no? Ahora, después de la pandemia, mucha gente ya busca tener experiencias de vida, ya busca integrarse con la gente. Entonces, el Ecuador tiene muchísimo, muchísimo que ofertar, mucho que ofertar. Lo que nos falta y por lo que no somos conocidos es porque no hay promoción, ¿no? No hay ese dinero que tienen otros países vecinos que ponen muchísimo dinero para promocionarse. En cambio, nosotros nos falta eso, pero de ahí tenemos todo. Muy bien. Ahí Lorena, nos escribe allí por interno también acá. Hola Doris, Jaime, qué gusto escucharlos. Excelente la ponencia. Te felicito por tu información y criterios de turismo. Por otro lado, concuerdo con usted que es mejor el libro a la película. Saludos, Lorena Vinoesa. Muy bien, saludos, está allí viéndonos y está participando aquí en el Zoom. Muy bien. Luego tenemos otro comentario de Tyron. Tenemos el gran problema en Ecuador, que existen agencias que no innovan en la oferta turística, venden los mismos paquetes desde los años 90. Y aquí viene el plus para Doris. Tengo el agrado de confirmar que Doris es una persona que siempre está innovando en la oferta. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Pienso que eres un ejemplo de superación y sobre todo de hacer los sueños realidad. Entonces, el eslogan nuestro del Club de Lectura, Unicornio Multicolor, es soñar para crear, soñar para crear. Entonces, nos encontramos. En honor al tiempo, pues hemos concluido. Muchísimas gracias, Doris. Un abrazo fraterno para toda la familia, al esposo, los hijos, a la mamá, al hermano, a Fernando y a todo el resto. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Encantadísima de poder compartir un poco de estas experiencias de vida y de fomentarles que no se olviden de leer, porque desde ahí nacen nuestros sueños. Muy bien. Yo te agradezco nuevamente y vamos a poner la publicidad final y luego abrimos los micrófonos para saludarnos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.